Bueno, muy buenos días a todos. Queremos agradecerles a todos su participación el día de hoy a este evento tan importante. Me presento, mi nombre es Alex Espinosa, soy el coordinador comercial de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham. El día de hoy pues, nos va a estar acompañando una empresa afiliada, Zona Franca La Cayena, y nos va a estar conversando acerca de los aspectos fundamentales para un modelo de negocio exitoso en una zona franca. Conoceremos cómo sacarle el máximo provecho al régimen de zonas francas mediante sus incentivos tributarios, aduaneros y de comercio exterior. El día de hoy nos va a acompañar Sebastián Arteta, el cual nos va a dar una introducción acerca de todo lo que vamos a estar viendo en este momento. Bienvenido, Sebastián. Hola Alex, buenos días a todos. Por favor me indican si ya vamos a dar inicio para proceder a compartir pantalla. Sí, Seba, ya puedes compartir. Vale, dame un segundito. Listo. ¿Me confirman si se ve, si se comparte? Sí, lo que estamos compartiendo? Lo vemos claro, Sebastián. Bueno. Eso. Perfecto. Bueno, primero que todo agradecerles a la Cámara de Comercio Colomboamericana, AmCham, a Alex y a su equipo, a Vicky sobre todo, por permitirnos este espacio de conocimiento en el cual pues, vamos a conocer los aspectos fundamentales de un modelo de negocio exitoso dentro de una zona franca. Me presento para los que no me conocen, yo soy Sebastián Arteta, coordinador comercial y encargado pues, de la atracción de inversión en Zona Franca La Cayena. Y antes, digamos, de arrancar con lo que es, digamos, el contenido académico, el contenido que conversaremos precisamente con Orlando, quisimos como traerles un poquito de lo que somos nosotros para aquellas personas, aquellas compañías que todavía no nos conocen, que no saben dónde estamos, no saben qué hacemos, hacerles un pequeño resumen antes de presentar a Orlando. Entonces, básicamente, lo que queremos contarles es que Zona Franca La Cayena es una zona franca en Barranquilla, donde nos gusta decir que se instalan las empresas exitosas. Somos una zona franca declarada desde el 2007, declarada como zona franca, y hemos venido teniendo un crecimiento exponencial en los últimos años. Y no obstante, digamos, en los últimos 5, 6, 7 años, donde hemos tenido el crecimiento mucho más importante de la llegada de compañías, donde aproximadamente en el 2015 éramos un poquito menos de 20 compañías y hoy en día hemos logrado superar pues, las 40 usuarios o las 40 compañías ubicadas dentro de nuestra zona franca. Somos una de las pocas zonas francas en Colombia que tiene la dicha o la fortuna de decirte que ya nosotros tenemos una prórroga hasta el 2052. Este fue un logro súper importante que a través de nuestro equipo de trabajo logramos conseguir el año pasado, entregándole o brindándole una seguridad, una estabilidad jurídica y un respeto de normas de juego para nuestros inversionistas, para nuestras compañías que se ubican dentro de nuestra zona franca, lo que indica que estamos declarados como zona franca hasta el 2052. O sea, que cualquier modelo de negocio o idea que se pueda plantear va a tener pues, un futuro muy bueno dentro de nuestra zona franca. Para contarles un poquito de nosotros, La Cayena, nosotros tenemos 150 hectáreas, que es 1.500.000 metros cuadrados de zona franca declarada. En esta foto, digamos, queremos como que aprecien un poco lo que era en su momento desde que arrancó el proyecto, su construcción aproximadamente en el año 2009, y la foto pues, que logramos tomar a finales del año pasado, donde se evidencia pues, el crecimiento tanto en infraestructura como en compañía dentro de nuestra zona franca, que pues básicamente todo esto se traduce en empleo formal, en inversión, en regalías y en impuestos que se ven beneficiados por todas las personas que aquí convivimos dentro de nuestra zona franca. Para no darle pues, mucha larga pues, a la presentación, para ubicarlos un poquito, estamos en el kilómetro 8 vía Barranquilla-Tubará, aproximadamente a 12 minutos de la zona norte de Barranquilla, 25 kilómetros del puerto
y gozamos, digamos, de una muy buena ubicación estratégica. Nos atraviesa la Circunvalar de la Prosperidad, que básicamente es un corredor de carga y nos conecta con los principales polos de desarrollo de la ciudad. Y tenemos pues la dicha de estar entre otros dos grandes puertos, como el puerto de Cartagena y Santa Marta, lo que le brinda a las compañías que se ubican con nosotros, digamos, las alternativas logísticas de utilizar 3 grandes puertos en la costa caribe colombiana. La infraestructura es algo muy diferencial e importante para nosotros. Aquí, digamos, quisiera destacar el tema energético. Nosotros hace unos años logramos estar conectados a un nivel de tensión de 34.5 y somos el único parque en la costa caribe colombiana con esta infraestructura, digamos, energética. Esto le brinda mucha estabilidad y mucha mejor manera de desarrollarse a las compañías manufactureras que requieren, digamos, una estabilidad importante en términos de servicios públicos, tanto de energía como de agua y gas, y digamos todos los servicios conexos de infraestructura como pues lo que son las básculas, todo el sistema de seguridad y las plantas propias de tratamiento de aguas residuales. Dentro del parque nosotros buscamos generar lo que es un ecosistema de negocio a través de servicios conexos que le facilitan la vida del empresario, como lo son restaurantes, cajeros electrónicos, transporte interno, digamos conectividad a través de líneas de fibra óptica de internet, digamos un sinnúmero más de actividades de relacionamiento y de generación de negocios, como nosotros nos gusta decir, como un ecosistema en general, de que nuestra comunidad cayena, digamos, crece en sintonía todos. Por último, digamos, quería como mostrarles una foto aérea de lo que somos hoy en día en nuestro parque. Podemos observar, digamos, que además de que tenemos mucho espacio todavía disponible para nuevas compañías y nuevas industrias que quieran ubicarse con nosotros, es un universo, digamos, de un parque industrial donde conviven muchas compañías de hoy en día más de 14 sectores, con inversión directa extranjera de más de 10 países y sectores importantes que nos permiten y hablan bien pues, de nuestra labor como usuario operador en la que es en la prestación de servicios aduaneros a más de, hoy en día, pues más de 37, más de 40 compañías de diferentes sectores, digamos que habla bien de nuestra manera de adaptarnos en términos de operatividad. Y por último les dejo este videito antes de pasar con otra. Zona Franca La Cayena, el lugar donde las empresas crecen. Crecen porque al estar establecidas en nuestro parque industrial, tienen beneficios que van más allá de los incentivos tributarios y aduaneros. Crecen porque están en Barranquilla, la ciudad con la mejor estrategia de atracción de inversión extranjera de Colombia. Porque se conectan con las principales rutas de transporte terrestre del país, con vías de acceso de 4ª generación. Crecen porque están cerca los más grandes puertos del Caribe colombiano y a minutos de aeropuertos con logística multimodal, nacional e internacional. Crecen gracias a la confiabilidad energética que da el estar conectados directamente a la red nacional a un nivel de tensión de 34,5 kilovatios. Porque cuentan con una red propia de acueducto y un tanque de 3.400 metros cúbicos de respaldo que garantiza la continuidad del servicio de agua. Una subestación de gas con una capacidad de suministro de 23.000 metros cúbicos por hora a una presión de trabajo de 400 PSI. Una robusta red contra incendios preparada para cualquier contingencia. Y sistemas de vigilancia que garantizan la seguridad de las instalaciones. Las empresas crecen porque reciben un servicio diseñado para potenciar el desarrollo de sus usuarios, con certificados en calidad y seguridad, además de estrictos protocolos de bioseguridad. Brindamos espacios confortables, pensados en el bienestar de todos los trabajadores. En Zona Franca La Cayena queremos que su empresa también crezca. Por eso tenemos lotes disponibles desde 2.700 metros cuadrados y bodegas desde 500 metros cuadrados. Más de 40 empresas ya confían en nosotros. Visítenos y atrévase a crecer.
Zona Franca La Cayena. Vale, eso es lo que queríamos contarles a manera de introducción antes de pasar pues, con el webinar directamente con Orlando. En Zona Franca La Cayena estamos con puertas abiertas para recibirlos, conversar de cualquier tipo de idea de negocio, modelo que quieran plantear dentro de sus compañías. Y de nuevo, pues agradecer a Alex, a Vicky y a AmCham precisamente por brindarnos estos espacios para compartirles pues, nuestros conocimientos en el régimen franco. Sebastián, no, muchas gracias a ustedes por toda la información. Y bueno, pues ahora vamos a pasar con nuestro invitado especial, Orlando Castelar. Orlando es economista pues, de la Universidad del Atlántico y especialista en Derecho Aduanero de la Universidad Externado. Actualmente es el director de operaciones de Zona Franca La Cayena. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el régimen de zonas francas, apoyando a más de 50 empresas a ingresar en este de forma exitosa, incluyendo zonas francas permanentes y permanentes especiales. Bienvenido, Orlando. Pues queremos agradecerles nuevamente a todos su participación, que por favor puedan mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas para el desarrollo exitoso de esta charla y que también vamos a tener habilitado nuestro chat para que puedan dejar ahí pues cualquier inquietud, duda que tengan con respecto a esta gran charla que nos va a brindar Orlando. Muchas gracias a todos. Bienvenido, Orlando, nuevamente. Muchísimas gracias, Alex. Agradecimiento especial también a la AmCham por esta invitación, que para nosotros pues obviamente es muy importante contar con estos espacios donde podamos llegar a todo el empresariado colombiano y poder decirles, mire, tenemos un ejercicio de Zona Franca donde todos esos modelos de negocio que usted hoy en día tiene planteado en mente quizás puedan garantizar una operación exitosa dentro del ejercicio de la Zona Franca. Cuando hablamos de los aspectos fundamentales, no sin antes de iniciar, pues agradecerle también a todas las personas que ya se encuentran conectadas a este webinar. Cuando queremos hablar de los aspectos fundamentales, básicamente hacemos un recorrido por toda la experiencia y los ejercicios que se han podido materializar de los proyectos existentes hoy en día en Zona Franca y de cómo hemos podido evidenciar que inicialmente esos proyectos planteados vienen con una mentalidad específica o se plantea una idea de negocio inicial y con el tiempo vamos creciendo y vamos evolucionando, lo que nos permite decir que efectivamente sí, dentro del ejercicio de Zona Franca, la probabilidad de éxito de una compañía es bastante sustancial y por eso este ejercicio cobra gran importancia. Hablar de zonas francas básicamente es hablar de historias. Estamos hablando de más de 50 años de existencia del ejercicio, algo que quizás para muchos es nuevo porque hemos tenido en los últimos 10 años, básicamente 10, 15 años, un auge sustancial del tema, pero esto no es nuevo, esto tiene ya una historia compuesta, ¿sí? Que nos permite a todos decir, bueno, estaba este ejercicio ya existente, porque quizás no teníamos en cuenta esto que ha venido pasando. Pero eso es un poco de historia, sin embargo, es simplemente para decirles, contamos con un respaldo lo suficientemente amplio en experiencia dentro del ejercicio de la Zona Franca. Y cuando hablamos de esos aspectos fundamentales que queremos mirar nosotros como un modelo de negocio exitoso, básicamente yo recopilo en 3 etapas que debemos tener en cuenta. Acá vamos a tratar de hacer un ejercicio lo más claro posible para que sea entendible y podamos de alguna forma, al finalizar este webinar, tener la mayor cantidad de dudas despejadas o las ideas claras con el ejercicio. Entonces, uno comienza a analizar básicamente 3 momentos o 3 etapas. Cuando yo tengo una compañía y decido dónde voy a instalar mi compañía, qué voy a hacer con ella, me voy a convertir en un usuario de Zona Franca, cuáles son las diferentes opciones que encuentro en el mercado. Entonces, digamos que siempre partimos de un antes, una etapa inicial que es el antes de ser un usuario calificado. Esa es básicamente la primera y para mi entender la etapa más importante que podemos tener dentro del ejercicio, porque es una etapa donde se generan muchas preguntas, mucho análisis de información, mucho estudio para entender bien lo que es el ejercicio de la Zona Franca, despejar dudas respecto a cuál será mi mejor opción, porque cuando ya yo comienzo a indagar dentro del ejercicio de Zona Franca, comienzo a encontrar de que ya me están hablando de calidades de usuario de Zona Franca. Entonces comenzamos a cuestionar, bueno,
qué es un usuario, cuáles son los beneficios, cuál es la idea de negocio que yo quiero proyectar. Debo entender también todo el escenario logístico, los proveedores, cómo van a interactuar con mi negocio, los mercados a donde le quiero apuntar, cómo puedo apalancar yo a través de mi ejercicio en zona franca los encadenamientos productivos con otras compañías, la relación de los costos y los ahorros que me puede estar significando el ejercicio. Y al final, cuando hacemos ese ejercicio, que como reitero, es bastante amplio, al final nos formulamos una última pregunta que básicamente lo que nos conduce o nos debe conducir a aclarar es si esa idea inicial de negocio que me condujo a la posibilidad de un usuario existente se mantiene o si ya requiere una ampliación. Por lo general el resultado siempre es pensando en términos macro. Entonces esa primera etapa, que es la que decantaremos con mayor detalle, esa es la etapa antes de convertirse en usuario calificado. Luego viene una segunda fase que también debo tenerme en cuenta dentro de mi ejercicio. Es una fase mucho más corta. Es básicamente el proceso de calificación. Es donde yo, una vez definido mi decisión de estar en zona franca, entro entonces a un proceso de calificación para que se me otorgue la posibilidad de instalarme al interior de la zona franca. Y por último, es la etapa cuando ya me convierto en usuario calificado. Allí ya comienza mi proyecto a andar, comienzo entonces a materializar todo el ejercicio que inicialmente estaba planteado, a obtener los beneficios que el régimen me va a entregar, a conocer los beneficios ya en materia cuantificada, por llamarlo de una forma, y obvio a tener una serie de compromisos que cumplir. Si nosotros hacemos un símil, pues básicamente esto es lo que pasaría en Colombia con cualquier empresa, ¿no? Yo tengo una compañía que decido crearla en Colombia y la primera fase sería adelantar un proceso de estudio de mercado, por ejemplo, saber exactamente dónde me voy a localizar y comenzar a analizar para después empezar a producir. Básicamente es un símil, sí, es muy parecido. Es muy parecido porque acá estamos hablando de un ejercicio en zona franca donde es un ejercicio industrial similar al que se puede de alguna manera materializar en Colombia. Pero es importante también entender de que estas tres etapas, una vez ya yo me vuelvo usuario calificado, con todo mi proceso debidamente efectuado, comienzo entonces a cambiar quizás los niveles de importancia porque ya en adelante, al volverme usuario calificado y a través de la obtención de los beneficios y los incentivos que me permite el régimen, este ejercicio comienza a cobrar mayor importancia en el tiempo. Pero nos quedamos en este resumen, ¿sí? Es decir, cuando quiero proyectar un modelo de negocios, me debo ubicar en esas tres fases, siendo la primera la más importante y la que entraremos a analizar a continuación. Entonces, lo primero que uno llega a cuestionar, vamos a partir del ejemplo de que quiero constituir una compañía que se va a dedicar exclusivamente, en este caso, a la producción de prendas de vestir. Vamos a hablar de camisas, pantalones y demás, con el objetivo de vender mi producto terminado en el mercado local en Colombia y también con la idea de poder comenzar a generar exportaciones hacia los Estados Unidos. Ese es como un modelo estándar de cualquier compañía que quizás estén haciendo hoy en día. Entonces, ese será nuestro ejemplo lineal durante todo este webinar. Entonces, lo primero que nos hacemos es, bueno, vamos a empezar a mirar, entonces comenzamos a analizar las diferentes figuras que nos entrega el ejercicio aduanero en Colombia, las comercializadoras internacionales en algunos casos, Plan Vallejo y demás, y nos encontramos con el ejercicio de zona franca. Dice, mira, acá hay un ejercicio que podemos entrar a analizar. Se analiza y lo primero que se pregunta uno es, bueno, ¿qué es ese tema de la zona franca? Cuando no conocemos el ejercicio de zona franca, la primera pregunta que se nos formula es eso, ¿cómo funciona ese modelo? Y básicamente lo que nos dice la norma, estos sí ya son aspectos que ya están establecidos por norma, es que una zona franca no es más que entender que es un área geográfica dentro del territorio colombiano, un área geográfica debidamente delimitada, que básicamente lo que reúne es una serie de empresas existentes que en adelante, cuando hablemos de empresas instaladas en zona franca, hablaremos de usuarios calificados. Entonces lo que hace es reunir empresas que tengan una vocación netamente industrial para producir bienes o una vocación de prestación de servicios o también compañías netamente dedicadas a la actividad comercial. Pero ¿qué es lo atractivo de esto? Porque hasta ese momento la definición simplemente me está conduciendo a un escenario de un parque industrial. Lo interesante de todo esto es que nos otorgan una serie de incentivos en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Y aquí es muy importante, y esta es la invitación que hago para todos aquellos que estén pensando en el ejercicio de zona franca.
hay incentivos que hemos considerado que son taxativos y que se encuentran debidamente establecidos en la norma aduanera o en el estatuto tributario. Allí están en los articulados, de alguna manera, algunos son muy específicos, otros quedan muy, digamos, de manera muy abierta, por así llamarlo de alguna manera, pero allí están establecidos. Sin embargo, la sinergia y el desarrollo del ejercicio en zona franca genera también lo que hemos considerado una serie de incentivos conexos que incluso desbordan el ejercicio de zona franca, y lo miraremos más adelante con el ejercicio puntual que estamos trabajando. Entonces, analizado y entendido, dice, bueno, esto es lo que lo hace diferente. Allá me están generando incentivos tributarios, aduaneros y de comercio exterior. Entonces, continuamos dentro de este análisis y lo primero que nos vamos a encontrar es los usuarios, calidad de usuario que existente en zona franca. Entonces, ya entiendo lo que es la zona franca, ya entiendo que una vez yo me instale, obtengo una calidad de usuario. Y el primer usuario que vamos a encontrar, que no está acá en la presentación porque digamos es el usuario operador, que básicamente la función principal del usuario operador dentro de todo este ejercicio es una función administrativa de liderar el ejercicio, de controlar la operación que se efectúa dentro de zona franca por parte de los usuarios calificados. Esa es la función que en este caso yo represento. Zona franca, Sofracar, zona franca del Caribe, nuestro usuario operador para la zona franca La Cayena. Sin embargo, no me tendré allí porque lo que más me interesa es que usted, señor empresario, o la persona que están pensando en el ejercicio de zona franca, entienda puntualmente eso. Mi intención es inicialmente la producción de prendas de vestir. No olvidemos esa línea. Entonces, empezamos a encontrar una serie de definiciones que básicamente se reducen en tres opciones. El usuario industrial de bienes, el usuario industrial de servicios y el usuario comercial. Esas son las tres investiduras que yo puedo obtener una vez me califique como usuario de zona franca. Entonces comenzamos a mirar exactamente mi proyecto dónde encaja. Y lo que encontramos es que el usuario industrial de bienes es esa empresa que se califica para producir, transformar o elaborar bienes a través de la producción de materias primas, es decir, un proceso productivo donde tomo materias primas, paso un proceso productivo y obtengo un bien final. Ese es el usuario industrial de bienes. Luego tenemos el usuario industrial de servicios. El usuario industrial de servicios, como su nombre lo indica, está hecho para prestar servicios. Servicios que pueden ir desde un servicio simple de logística, etiquetado, clasificación, empaque, reempaque, hasta unos servicios mucho más especializados como las maquilas, e incluso servicios que pueden ser de carácter intangible. Ese es el usuario industrial de servicios. Y aquí una connotación muy importante. El usuario industrial de servicios, los servicios que presta son a terceros. Son servicios que yo, a través de un contrato con personas en Colombia o en el exterior, yo garantizo la prestación de un servicio. Entonces es muy importante también tener en cuenta ese detalle. Y por último tenemos el usuario comercial. El usuario comercial básicamente su función es generar operaciones de almacenamiento y conservación de bienes o la comercialización de productos. Tenemos esas tres opciones en las que se resumen y yo debo tomar a partir de mi proyecto la decisión hacia dónde debo inclinarme. En este caso, como estamos hablando de producir prendas de vestir para después venderlas, básicamente mi investidura estaría enfocada hacia la calidad de industrial de bienes. Entonces ya yo, entendiendo mejor el ejercicio, ya incluso sé que puedo realizar mi operación en zona franca y que está cobijado bajo la calidad de industrial de bienes, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue después de esta parte? Cuando ya yo tengo definido esa calidad, yo comienzo entonces a conocer aspectos más a fondo en el ejercicio y que los debo tener en cuenta. Por ejemplo, una cifra muy importante, hacia el 2021 en zonas francas, en el país teníamos 120 zonas francas existentes, de las cuales 41 son zonas francas permanentes y 79 son zonas francas permanentes especiales. Eso está dando un promedio, ya la cifra debe estar por encima de los 1000 usuarios calificados. ¿Esto qué quiere decir? Que existe un mercado o un escenario con lo cual yo puedo generar sinergia, porque el ejercicio de zona franca me está diciendo, tú no vas a estar solo en ese campo de zona franca. Cuando tú te vuelves un usuario calificado, vas a sumar al ejercicio existente que ya supera los 1000 usuarios calificados en el país. Tenemos que también analizar aspectos de la ubicación. Si bien es cierto, las zonas francas están casi que en 22 departamentos del país, es importante también conocer
la dinámica y la logística que se maneja desde la zona franca. Acá es muy importante tener claro algo, no es solamente temas de distancia, ¿sí?, entre puertos y aeropuertos. Por ejemplo, en mi proyecto tengo enfocado las exportaciones, entonces es necesario conocer si ese proyecto mío las cargas se van a manejar vía aérea o vía marítima, y la importancia que tiene de ir realizando proyecciones en el tiempo para saber si lo que hoy comienza como un movimiento de 20 o 30 cajas de exportación, en unos 5 o unos 3 años ya yo estoy movilizando carga contenerizada. Entonces todos esos aspectos son importantes tenerlos en cuenta. Y reitero, no es solamente hablar de la distancia que se tenga con el primer puerto del aeropuerto, son también aspectos porque la logística me va a permitir igual. Si yo tengo facilidad de acceso, la distancia entra a jugar un papel menos relevante dentro del ejercicio. Conocer bien el tema de mis proveedores locales y extranjeros. ¿Por qué? Porque es que cuando ya yo soy un usuario calificado en zona franca, ya yo puedo comenzar con mayor facilidad a generar sustituciones entre los proveedores locales y los proveedores extranjeros, porque puedo traer mis materias primas del exterior. Eso lo vamos a mirar en suficiente detalle a continuación. Entender bien los mercados, la sinergia que yo puedo realizar con los mercados tanto locales como extranjeros. En esta parte hay que aclarar algo. El ejercicio de zona franca no te limita ni te quita ninguna fortaleza en materia de la comercialización de tus productos. Tú sigues interactuando como usuario de zona franca con el territorio nacional, que en adelante llamaremos TAN. Tú sigues realizando tus operaciones comerciales con Colombia, puedes seguir realizándolas con el exterior, puedes seguir realizándolas con otra zona franca. Entonces, en esa parte también es muy importante, porque quizás a veces pensamos que estos ejercicios de zona franca generan algún tipo de limitante, y la verdad es que en materia de mercados y en materia comercial, la limitación prácticamente es nula. Entonces, todos esos aspectos yo vengo y los resumo y digo, perfecto, ya tengo mi calidad definida, ya conozco un ejercicio que debo tener en cuenta, ya sé a la zona franca, ya la estuve visitando, ahora me necesito meter un poco para entender los beneficios que me estaba hablando el régimen de zona franca. Entonces comenzamos a analizar una serie de beneficios, por ejemplo, en materia de renta. Ese es un beneficio netamente tributario, donde nos dicen la renta del usuario industrial, que es en este caso al cual el ejercicio nos ha conducido, es una renta diferencial a la de las compañías en Colombia. Es una renta del 20%, mientras que las compañías en Colombia pues tienen una tarifa mucho mayor. La renta en zona franca se limita exclusivamente al 20%, pero es importante tener claro de que eso aplica exclusivamente para el usuario industrial. El usuario comercial no tiene ese beneficio de renta. Entonces, esto básicamente se traduce en ¿qué? En que así como tengo ese incentivo, debo tener también en cuenta algo que se conoce como el principio de la exclusividad. Pues resulta de que al yo convertirme en un usuario industrial de la zona franca, mi actividad generadora de renta se debe exclusivamente desde el área declarada como zona franca. ¿Por qué? Porque tengo una renta diferencial y porque así me lo establece la normativa y está debidamente definido. Esa es la razón por la cual el usuario industrial, cuando se constituye como usuario de zona franca, es una nueva persona jurídica. No existe en el territorio nacional, existe exclusivamente en el ejercicio de zona franca. Entonces acá tenemos el beneficio de la renta, que reitero es para el usuario industrial. También hay unos beneficios de definición de ICA y de predial. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, pues por la localización de la zona franca y los beneficios que también normativamente se entregan en eso. Y luego la invitación, y aquí sí está el ejercicio grueso de todo este webinar, por así decirlo, es comenzar a analizar los beneficios dependiendo esa posición en la que yo me encuentre, o la interacción, mejor dicho, la interacción en la cual yo estoy ubicado. Decíamos desde el principio que yo puedo, desde mi empresa instalada en zona franca, productora de camisas, yo puedo comenzar a generar interacciones con el exterior, en este caso llamamos el resto del mundo, interacciones con el territorio aduanero nacional o interacciones con el resto del ejercicio de la zona franca, ya sea en la misma zona franca donde me encuentro o con otra zona franca existente en Colombia. Entonces, vamos a detenernos un poco acá, y para esto quisiera hacer el ejercicio de una forma mucho más visible, mucho más visual,
básicamente decimos, vamos a conocer las interacciones y vamos a ir decantando los beneficios que cada una de esas interacciones me da. ¿Por qué este ejercicio se recomienda hacer de esa manera? Porque recordemos que yo vengo con una intención planteada, pero cuando ya yo comienzo a desagregar y conocer a detalles los beneficios, ese proyecto inicial se debe abrir a múltiples proyectos que generan igualdad de beneficios. Entonces, esa es la intención. Cuando hablamos entonces de las operaciones con el resto del mundo, vamos a partir del supuesto que la maquinaria que yo voy a utilizar para mi proceso productivo o las materias primas que también voy a utilizar para la producción de las camisas, yo necesito adquirirlas en el exterior, porque hay tecnologías de punta, porque hay mejores calidades en los productos que adquiero. Entonces, aquí comenzamos a interactuar los primeros beneficios. Lo primero que nos dice el ejercicio de zona franca es la introducción del resto del mundo a una zona franca no se considera una importación. Cuando a mí me están diciendo no se considera una importación, automáticamente eso me lleva a que no va a existir una declaración de importación dentro del ejercicio. No va a existir la declaración de importación. Por ende, al no existir la declaración de importación, yo no debo generar los pagos correspondientes en arancel y en IVA, o lo que sea que se deba liquidar en una importación de ese tipo de productos. Y esto es normativa definida por el ejercicio de zona franca. ¿Cuál es la condicional principal para que esto se pueda materializar? Porque hay que cumplir una serie de pasos para que se pueda llegar a ello. Y es que el documento de transporte con el que viene la mercancía desde el exterior esté debidamente consignado o endosado en propiedad en procuración al usuario de la zona franca. Entonces ya allí comienza uno a decantar y comienza a mirar beneficios que se pueden demostrar cuantitativamente. Porque es que si yo traigo esa máquina directamente a Colombia, vamos a hablar de Colombia, las empresas que están ubicadas por fuera de zona franca. Si yo traigo esa maquinaria a Colombia, automáticamente debo realizar un proceso de importación que me implica, entre otras, el agenciamiento aduanero, que me implica adelantar un trámite de pagos de arancel o de IVA, dependiendo de lo que esté definido en ese preciso instante o bajo alguna modalidad de importación. En zona franca eso no va a suceder y automáticamente allí yo cuento con la capacidad de poder pensar en mejores tecnologías, poder pensar en mejores costos para mi proceso productivo. ¿Por qué? Porque me estoy evitando el tener que pagar aranceles e IVA al no existir el proceso de importación. También es muy importante tener en cuenta cuando analizamos esto, la jurisdicción aduanera por la cual se va a realizar la operación. Porque es que nosotros desde Zona Franca de la Cayena tenemos en nuestra jurisdicción, que es el Atlántico, tenemos puertos como por ejemplo Sociedad Portuaria y Palermo, y tenemos aeropuertos. Nos encontramos en la misma jurisdicción aduanera, pero también tenemos fácil acceso desde los puertos de Cartagena. La única diferencia que va a existir entre estar en una jurisdicción o estar en otra es básicamente un documento que ampare el traslado de la mercancía. Si estamos en la misma jurisdicción, se hace a través de una planilla de envío, que eso se efectúa directamente en el puerto. Si estamos en jurisdicción aduanera distinta, entonces nos vamos con un tema de DTA. Pero lo importante de este ejercicio, reitero, es no considerar una importación la introducción de las mercancías desde el resto del mundo. Eso en la dinámica con el exterior. En la dinámica con el territorio nacional, vamos a suponer entonces de que yo decido es adquirir las materias primas en Colombia o la maquinaria la decido comprar en Colombia. Pues no hay problema. Acá también le vamos a generar una serie de beneficios. Y es precisamente que todo lo que se ingresa, materias primas, insumos y bienes terminados, que se vendan desde Colombia a un usuario industrial de la zona franca, es considerado una exportación. Por ende, al ser considerado una exportación, no genera IVA. El 19% del IVA se va básicamente en cero, y mejor aún, no toda, en la mayoría de las operaciones, el 95% de las operaciones no requieren documento de exportación. Hoy en día, si yo decido desde Colombia enviar una mercancía al exterior en una exportación, cumple con los mismos parámetros, no se factura IVA, pero me toca adelantar un proceso de un DEX. En zona franca, el formulario de ingreso, que es un documento que se debe elaborar,
El formulario de ingreso avalado por el usuario operador es el que hace las veces de documento de exportación para el 95% de las operaciones. Además que yo puedo generar cualquier otra interacción. Si no quiero pensar en el ejercicio de exportación, pues puedo pensar en arriendo, compra, alquiler, todas las dinámicas, digamos, legales que dentro del ejercicio comercial se puedan materializar. Pero el más importante acá en materia de beneficio es que se constituye como exportación, por ende no tengo IVA en las materias primas e insumos y bienes terminados que se venden. Esto lo podemos encontrar también apalancado en el Estatuto Tributario Colombiano. Entonces ya llevamos dos escenarios analizados, el exterior y el territorio nacional. Y no podemos dejar por fuera también el escenario que nos permite el estar ubicado en una zona franca permanente, como es el caso de Zona Franca La Cayena, porque acá en las zonas francas permanentes tenemos la posibilidad de contar con todos los usuarios calificados posibles, es decir, los usuarios comerciales, industriales y de servicios. Entonces yo no debo desconocer, y por eso mirábamos las cifras al inicio, de que también puedo realizar sinergias, puedo realizar negocios con esos otros usuarios calificados. Quizás el proveedor de mis telas puede que exista hoy en día, incluso con las personas que están acá presentes, que muchos de sus proveedores, ustedes quizás no lo sepan, pero pueden que sean usuarios existentes en zona franca, ¿sí? Entonces, cuando yo llevo el modelo a zona franca y me califico como usuario, yo comienzo a mirar también dentro de mi entorno de zona franca, que hablamos de que hay más de 1000 usuarios, y comienzo a mirar y me doy cuenta de que también encuentro dentro de zona franca mis proveedores, el proveedor de mis cajas de cartón para empacar los productos terminados, por ejemplo, lo tengo instalado en la misma zona franca o en una zona franca cercana. Y ahí hay una ventaja también sustancial, y es que como estamos en el ejercicio de zona franca, las mercancías extranjeras, por ejemplo, mantienen su condición de mercancía extranjera. Quiere esto decir que si se la compro a una zona franca que está en otra jurisdicción, tampoco hay un proceso de importación, sino que lo que hay es un proceso de traslado y por ende se mantiene la condición de carga extranjera. Se pueden celebrar negocios propios o negocios de terceros en la prestación de servicios. La jurisdicción aduanera es muy importante, así como lo hablábamos en el resto del mundo, porque eso lo que nos cambia es, dependiendo de la condición del producto y la jurisdicción aduanera, si se debe hacer el traslado a través de un DTA o a través de un formulario. Pero ahí también tengo sinergia. Entonces completamos en este momento los 3 escenarios posibles y solamente estamos hablando de los beneficios a los que puedo yo sumarme en el ejercicio de compras de las materias primas o insumos. Ahí están esos beneficios. Luego, cuando ya yo decidí comprar mi materia prima en el exterior, comprar mis maquinarias en el exterior, montar mi planta y comenzar a producir, viene mi proceso productivo. Como usuario industrial, yo debo demostrar, recuerden que acá hay un ejercicio donde el usuario operador, básicamente su función es, vamos a controlar la operación desde su ingreso hasta que se retira, y eso básicamente se hace a través de un control de inventarios, al cual usted como usuario va a tener acceso y nosotros como usuario operador también. Entonces, demostramos un proceso productivo. Muy buena la pregunta que están formulando en el chat, ya vamos a dar esa explicación. El proceso productivo también nos genera unos beneficios que no podemos desconocer. Cuando yo decido producir las camisas, esas camisas cuentan con una materia prima extranjera. Dijimos que trajimos la tela del exterior, cuentan con una materia prima extranjera. Por ende, mi producto terminado queda en condición de extranjero. ¿Qué sigue después? Yo decido vender esas camisas a Colombia. Como yo las voy a vender a Colombia, automáticamente se constituye un proceso de importación. ¿Qué es lo que nos está diciendo el ejercicio de zona franca? El momento de la importación, los procesos de nacionalización se hacen partiendo de la subpartida arancelaria de las camisas, en este caso, del bien final. Y yo adelanto mis procesos de pago correspondientes. Entonces, es un ejercicio que nosotros llamamos la opción más favorable, donde el usuario industrial previamente se sienta y analiza y puede tomar la siguiente decisión. ¿Qué me es más favorable? ¿Nacionalizar las camisas cuando se vayan a vender al territorio nacional, o previamente yo nacionalizar las materias primas y los insumos para posteriormente entonces introducirlas como componente ya no extranjero, sino como componente nacionalizado en mi producto terminado? Eso es una balanza de ejercicio que se debe hacer. Básicamente, este ejercicio se realiza, obviamente, analizando numéricamente cada uno de los escenarios, y allí nos encontramos en determinar cuál es la opción más favorable. Pero es un beneficio. Lo que pasa es que quizás
no nos detenemos a mirarlo como tal, porque a veces creemos y nos concentramos específicamente en decir nacionaliza el producto terminado, pero si nos detenemos a mirar un poco, quizás el haber nacionalizado las materias primas era más favorable. Las materias primas también se les respeta dentro del ejercicio de zona franca y los insumos se les respeta su condición de extranjera, y también si tienen acuerdos preferenciales de gravado también son debidamente respetados dentro del ejercicio de zona franca. Entonces, luego cuando ya tengo mis camisas producidas, tomo la decisión de enviarla. Luego de ya tengo mi producto elaborado, decido entonces vender mis camisas al exterior. Vamos a pensar el primer escenario, al exterior. Recordamos nosotros que esas camisas fueron elaboradas con materia prima que llegó del extranjero, que no fue importación, y algunas materias primas que llegaron de Colombia, a las cuales tampoco le pagué IVA porque fue una exportación lo que se realizó al momento de su ingreso a zona franca. Entonces ahí tenemos unos componentes de ahorro sustanciales. Luego, producida la camisa, yo decido venderla al exterior. La venta al exterior se considera una exportación. Primer beneficio. Eso, pues, beneficio no, pero es la naturaleza del ejercicio. Se considera una exportación. ¿Y qué es lo que sucede? Que el formulario de salida va a ser las veces de documento de exportación. Importante esta fase. Mi formulario de salida hará las veces de documento de exportación. ¿Eso qué quiere decir? Que si hoy en día yo estoy exportando desde Colombia, debo adelantar un trámite, por lo general con una agencia de aduanas, para que me haga un documento de exportación. En zona franca básicamente eso se sustituye. Y vuelve y juega el escenario de la jurisdicción aduanera. No voy a sacar el contenedor porque ya crecimos como compañía, ya estamos exportando carga contenerizada, entonces no voy a sacar el contenedor por Barranquilla, sino que me toca sacarlo por el puerto de Cartagena. No hay problema. El cambio de jurisdicción y la condición del producto nos va a llevar a que esa operación se tenga que realizar con un régimen de tránsito aduanero o con un formulario de salida, ¿sí? Entonces, allí también, en conclusión, no tuviste arancel, no tuviste IVA y pudiste realizar tu salida al resto del mundo quitándote un documento adicional como lo era el DES y lo sustituiste por un formulario de salida. Pero si mi destino de las mercancías producidas va a ser el territorio nacional, volvemos al escenario, las camisas producidas con componentes extranjeros, yo decido venderlos en Colombia, entonces eso se constituye como una importación. La valoración se hace a partir de las condiciones del producto y se trabaja sobre el arancel definido por el bien final, que en este caso es el de las camisas. Eso porque tengo componente extranjero y automáticamente yo debo nacionalizar. Pero si todos los componentes fueran nacionales o nacionalizados, entonces ya yo, mi proceso de importación, ya no lo trabajo a través de una importación de formulario 500 normal, sino que yo debo pensar en un ejercicio que se hizo exclusivamente para el tema de zona franca. Y es que yo debo presentar lo que se conoce como una declaración especial de importación. Le llaman el formulario 500 especial. Básicamente, allí lo que se hace es trasladar el pago correspondiente, como no hay nada extranjero, no es arancel, sino un tema de IVA. Y la ventaja que hay en esto es que yo puedo consolidar todo mi ejercicio de las ventas que se realizaron durante un mes, la puedo consolidar en una única declaración especial de importación cumpliendo una serie de requisitos. Pero eso también es una ventaja muy importante que nos brinda el ejercicio de la zona franca. Es algo totalmente especial para nosotros, los usuarios que se encuentran calificados en la zona franca. También existe la posibilidad de las ventas al detal. Ojo, las ventas al detal se encuentran debidamente prohibidas. Sin embargo, desde el año pasado se hace una modificación donde nace la necesidad de poder dar una excepción en el trato a las ventas al detal, pero si estas se hacen a través de Internet. Esto hasta este instante, y por esa razón cuenta con un asterisco, no cuenta con una reglamentación de cómo se puede materializar, pero sí nos demuestra a nosotros de que constantemente el ejercicio de zona franca se está actualizando y se está poniendo siempre a la vanguardia de lo que sucede en el entorno. Las ventas en Internet, y más sobre todo en la pandemia, durante la pandemia fueron el pilar fundamental, por así decirlo de alguna manera. Todos comprábamos algo por Internet y el ejercicio de zona franca no se queda por fuera de esto. Entonces allí también lo tenemos, estamos a la espera de la norma que regule cómo se va a plantear el ejercicio. Y no podía faltar el otro usuario calificado. Decido vender el producto terminado no al exterior, no al territorio nacional, sino a otra compañía u otro usuario de la zona franca. Es totalmente viable.
esos negocios jurídicos pueden corresponder a negocios jurídicos propios o de un tercero, y debo también tener en cuenta el tema de la ubicación de la zona franca para entender la jurisdicción aduanera y definir si se hace un proceso adicional de DTA o solo formulario, pero no hay limitante tampoco en esa parte, ¿sí? Entonces, allí básicamente hemos hecho un recorrido desde el inicio de la operación, tomé la decisión, me voy como usuario industrial en este caso, hago mis procesos productivos, entiendo los beneficios que se me van a generar desde el momento en que empiezo a adquirir materias primas y equipos para mi procesos productivos y los diferentes destinos y cada uno de los beneficios. Eso que acabamos de ver básicamente es lo mismo que encontraríamos en los aspectos normativos ya tipificados. Cuando tomemos la norma, quizás ya se nos va a hacer un poco más fácil después de este webinar entender eso que allí está plasmado. También es importante dentro de ese estudio el usuario operador. Reitero, el que represento en este webinar. ¿Por qué? Porque el usuario operador es un aliado estratégico y fundamental dentro de la operación que yo realizo. Yo no puedo ingresar ni retirar mercancías sin que antes el usuario operador me dé su visto bueno, porque él básicamente está puesto allí para ejecutar una función muy similar a la de la autoridad aduanera. No es netamente la autoridad aduanera, pero sí una función de control, de verificación, de llevar todo el ejercicio como se debe hacer y garantizar que todo lo que el usuario está realizando pues se encuentre dentro de los aspectos normativos que lo cobijen. Entonces, aquí es muy importante conocer ese usuario operador. En nuestro caso, uno de nuestros factores claves es la competitividad aduanera. Somos concentrados especialmente en poder brindarle a mis usuarios calificados que ellos se sientan a gusto con lo que se está haciendo dentro de la zona franca, que sus operaciones sean ágiles, eficientes y sobre todo que sean seguras. Entonces, por eso nos concentramos en las eficiencias en los procesos, garantizar unos tiempos de respuesta supremamente buenos, competitivos. Ya llevamos más de 700,000 operaciones desde el año 2015. Eso es una cifra que ya, Dios mediante, en este año podemos estar superando el 1.000.000 de operaciones. Es decir, ya contamos con una vasta experiencia en el ejercicio de zona franca, y el acompañamiento es uno de los pilares fundamentales nuestros, estar siempre acompañando y apalancando al usuario para que su proceso funcione, sea más eficiente, que tenga que reducir costos, porque a veces cuando ya se arranca el proyecto quizás están incurriendo en costos por desconocimiento de algún detalle, pero la verdad es que siempre estamos nosotros como usuario operador allí dispuestos a poder apalancarlos y ayudarlos a que eso sea de la mejor forma posible. Entonces, hasta allí yo me detengo y entro a preguntarme, bueno, ese proyecto inicial con el que llegué, esa idea de convertirme en usuario industrial de bienes, ¿sí? Para producir camisas, ¿hasta ese punto me mantengo en esa decisión? ¿Será que es que entonces mi conclusión final es que no me debo quedar pensando en algo tan pequeño, sino que me expando y tomo la decisión de convertirme en usuario industrial de bienes y servicios? ¿Por qué quizás me llevo hacia esa decisión? Porque me acabo de dar cuenta de que yo con mi capacidad, con mi tecnología, porque traje las máquinas del exterior que son máquinas de última generación, yo puedo fácilmente tomar esa capacidad instalada también y prestarle servicios a las compañías que están en Colombia, que necesitan a alguien que les maquile sus productos. Entonces yo prefiero inmediatamente dedicarme a la producción de camisas mías, pero también apalancar mi ejercicio para generar un aprovechamiento mayor y decirles, venga, tranquilo, que yo acá les presto también servicios, no solo a las compañías locales, sino a las extranjeras. Entonces, para continuar nuestro webinar, la decisión final en este ejercicio es que la compañía que se va a instalar en zona franca tomó la decisión de ser industrial de bienes y de servicios. Es una calidad mixta que yo puedo combinar, sí, es totalmente viable que yo pueda ostentar la doble calidad como industrial de bienes y servicios. Entonces, dicho lo anterior, ya viene mi proceso de calificación. Entonces viene la segunda etapa que les comentaba, es una de las etapas más cortas, porque en esta básicamente es donde ya yo interactúo directamente con el usuario operador y le digo, listo, señor usuario operador, necesito que usted me reciba en la zona franca. El usuario operador me entregará, en este caso nosotros llamamos la cartilla de calificación, que básicamente es un documento donde están una serie de requisitos de soporte que usted deberá entregar. Cada usuario operador tendrá una cantidad de requisitos mayor o menor, dependiendo pues cómo lo prefieran manejar, pero siempre
hay unos cumplimientos normativos que se deben garantizar. Entonces, digamos que todos tenemos una misma base. Los más importantes, por así decirlo, tiene que ver con la no existencia de deudas o sanciones de la compañía o de las personas que representan la compañía que se va a instalar en zona franca. Debemos detallar el proyecto con suficiente información, tanto información financiera como proyecciones incluso a 10 años. Allí la recomendación es, cuando expliquemos ese proyecto, como ya yo me tomé la tarea de entender todos los beneficios, en ese proyecto yo debo detallar absolutamente todo con suficiente claridad. La compra de materias primas, los procesos productivos, el bien final. No quiere esto decir que eso será la camisa de fuerza final, pero sí es muy importante que lo podamos identificar, porque yo como usuario operador lo que voy a hacer es revisar y determinar si eso que se quiere plantear efectivamente puede estar dentro de zona franca. Los permisos, las acreditaciones, las licencias. Somos una compañía como cualquier industria en Colombia que también está comprometida con una serie de requisitos en materias ambientales, por ejemplo. Entonces debemos tener en cuenta también esos permisos, acreditaciones o licencias que se deben otorgar, y debo también suministrarla dentro del ejercicio de zona franca. Esto solo por mencionar algunos de los aspectos a tener en cuenta en la cartilla de calificación. Y hay un requisito importante. Yo debo ser una nueva persona jurídica, sí, por la calidad de usuario a la que estoy apuntándole, que en este caso tomamos el usuario industrial de bienes y servicios. Debo ser una nueva persona jurídica, debo tener en cuenta la cartilla de calificación y mi plan de negocios plantearlo a 10 años, y debo también contar con un título de disposición jurídica del área, porque yo me voy a instalar en zona franca, ya tomé la decisión y ya debo tener definido el área en la cual me voy a instalar, ya sea área descubierta o área cubierta, debe existir ese título de disposición jurídica. Y aquí me detendré a explicar algo que es muy técnico, pero es importante que lo conozcamos. Existe dentro del ejercicio algo que le llamamos los activos fijos reales productivos. El activo fijo real productivo se lo resumiría diciendo que es un bien tangible, ¿sí?, que es nuevo y que se adquiere para que haga parte del patrimonio, participa de manera directa en la actividad productora de renta y se deprecia y amortiza con el tiempo. Esa es la definición de activo fijo real productivo. ¿Por qué es importante esta definición? Si nosotros vamos dentro del ejercicio, encontramos que para lo que estábamos hablando, la máquina que yo compro en el exterior o en Colombia, como es nueva, me estaría cumpliendo con esas características. Es un activo fijo real productivo. ¿Por qué yo debo tener en cuenta esto? Porque es que a partir de lo que yo en mi proyecto planteo, de las inversiones que voy a realizar en activos fijos reales productivos, eso me va ubicando en unos niveles. Y esos niveles me van generando unas obligaciones o unos compromisos en materia de empleo y en materia de nueva inversión. ¿Por qué se garantiza el tema de empleo? Porque uno de los objetivos de la zona franca principalmente es ser un polo de desarrollo y generar empleo. Entonces ya básicamente tú, cuando te instalas como usuario, tienes un compromiso que el nivel mínimo de empleo son 7 empleos. Entonces la tabla que vemos en pantalla es básicamente lo que en la norma nos contempla y nos dice, bueno, el primer nivel es cuando los activos fijos reales productivos están entre 0 y 12.326 VT. ¿Qué pasa si mi proyecto cuenta con esos activos fijos? Yo me quedo en el primer nivel. Y en ese primer nivel yo no tengo requisito de nueva inversión. Es decir, yo no tengo que realizar obligatoriamente unas nuevas inversiones dentro del plazo que señala, sino que tengo compromisos exclusivamente de empleo, que son máximo 7 empleos comprometidos, pero también existe un nivel siguiente y así vamos avanzando hasta obtener el cuarto nivel. Así es como se traduce esa tabla de compromisos de inversión y empleo que estamos viendo en pantalla, que reitero, es muy importante que se conozca, porque cuando yo entro a definir mi proyecto, yo debo tener claridad de cuáles serán esas inversiones que voy a realizar en activos fijos reales productivos. Eso es importante en la definición. Entonces allí, esa recomendación para que se tenga en cuenta, obviamente los asesores que apalancan los proyectos de calificación, creo que esto es uno de los aspectos que más claro tienen. En cuanto a la disposición jurídica del área, pues nosotros acá en Zona Franca La Cayena contamos con bodegas desde 490 metros cuadrados, lotes urbanizados desde 2.700 metros, tenemos lotes y bodegas para venta o arriendo y con una infraestructura netamente industrial, como lo explicábamos al inicio y como pudieron ustedes también apreciar en el video. Entonces, por acá, pues, obviamente tenemos toda la disposición de recibir esos proyectos. Tercera fase y la última, ya hice mi proceso de calificación, el usuario operador vino y me dijo, señor, lo felicito, usted ya es usuario calificado de Zona Franca. Tome su acto de calificación.
Es un documento, un contrato donde el usuario operador me reconoce a mí la calidad como usuario. Obviamente debemos transmitirlo nosotros al DIAN y al ministerio para que ellos también allá los reconozcan como usuario calificado en zona franca. Pero ese acto de calificación inmediatamente se me entrega, me dispara o me activa una serie de acciones que yo debo adelantar en tiempo inmediato, unos compromisos y, cómo no, los beneficios. Ahora sí puedo materializar mis beneficios. Entonces, el acto de calificación, ¿qué acciones debo yo adelantar? Inmediatamente me califico, actualizar mi root. Eso quizás es lo primero. Voy y actualizo mi root. ¿Por qué? Porque ya yo soy un usuario industrial de bienes y industrial de servicios, usuario industrial de servicios. Entonces yo debo actualizar los códigos correspondientes en el root. Debo tener en cuenta que los procedimientos del usuario operador. Me siento con el usuario operador y comienzo a capacitarme al respecto. Bueno, ¿cuáles son los procedimientos definidos? Los comenzamos a mirar al detalle para que cuando ya yo arranque a mover el primer ingreso de mercancías, ya yo tenga los procedimientos debidamente claros. Importantísimo, conocimiento del software de control de operaciones que tiene la zona franca. Todos los usuarios operadores de la zona franca tenemos un sistema el cual le entregamos a los usuarios calificados y a través de ese sistema se maneja toda la operación correspondiente. Les explicaba que el ejercicio siempre es, toda operación que yo voy a realizar la canalizo a través del usuario operador y él me otorga a mí un visto bueno o una respuesta para que la operación avance. Eso se hace a través de un sistema que ya le está definido. En nuestro caso, en nuestro sistema se conoce como el sistema Apolo. Otras zonas francas manejan otros sistemas diferentes, pero yo debo conocer ese sistema. De lo contrario, pues va a resultar bastante complejo realizar una operación. Conocimiento del manual de operaciones. Todas las zonas francas contamos con un manual de operaciones donde se dejan las consideraciones claras de todo lo que se debe cumplir. Y ojo esto, el manual de operación es de obligatorio cumplimiento por parte de los usuarios. No menos importante, conocer entonces el tema de tarifa, los costos y demás en los que yo puedo incurrir en una operación y mirar a ver cómo puedo ir mejorándolos con el tiempo. Esas son acciones prácticamente inmediatas a la calificación. En materia de compromisos, no podemos olvidar que tengo beneficios, pero tengo también obligaciones. Entonces, con la calificación yo me comprometí a obtener las pólizas, por ejemplo. El usuario operador define que el usuario industrial debe tener una, 2 o 3 pólizas. Eso es dependiendo, pues, la figura que quiera implementar. Entonces, debo constituir esas pólizas. Me comprometí a que una vez calificado, yo debo contar con manual SAGRILAB o SARLAB. Inmediatamente debo comenzar a trabajar en ello. Me comprometí durante mi calificación a obtener los permisos ambientales porque muchas veces los permisos de las licencias ambientales dependen de que primero ya yo esté instalado para poder obtenerlas. Entonces, se instala y usted tiene el compromiso de obtenerla, las licencias y demás. Hay unos muy importantes, el informe mensual a la UIA. Mensualmente debo sagradamente presentar mi informe a la UIA. El informe trimestral al MINSIT. Eso es una obligación que también usted adquiere como usuario, es presentar trimestralmente dentro de unas fechas específicas el informe trimestral. Básicamente este informe lo que resume es cómo vamos en materia de inversión y de empleo. Esos compromisos que usted adquirió, cómo vamos en esos avances. Allí se resume importante esto. Y un informe semestral que se debe presentar 2 veces durante el primer año de calificación, en el primero y el segundo semestre del primer año de calificación. Ese informe es un informe casi que financiero, donde yo demuestro los avances que he ejecutado en materia de inversión. Entonces, eso en materia de compromisos y los beneficios, sumados a los beneficios que inicialmente hablamos cuando tratamos de entender el proyecto, comienzan entonces, ahora sí, a vivir lo que inicialmente hablábamos de los beneficios conexos. Ya yo estoy operando. Ya yo estoy operando y ya comienzo a generar una serie de beneficios adicionales. Por ejemplo, las salidas temporales para procesamiento parcial o para reparación. La máquina que yo traje del exterior sufrió un daño en el motor y me toca repararlo en Colombia. Yo puedo temporalmente retirar esa pieza a que sea reparada y sí o sí tiene que regresar nuevamente a la zona franca. La pieza hace parte de una máquina extranjera, pero el ejercicio de zona franca me dice, tranquilo, no hay que adelantar un proceso de importación porque esto es una salida temporal que se ampara con el formulario de movimiento de mercancías. Lo mismo que los procesamientos parciales. Es exactamente lo mismo, solo que el procesamiento parcial es poder apalancar mi ejercicio, y aquí venía el tema de los beneficios de que no solamente es para el usuario. Hay encadenamientos productivos porque yo puedo sacar temporalmente esa tela a que una persona en Colombia me la lave
y luego me la devuelva. Eso es un procesamiento parcial. Tiene que ser parte del proceso industrial, no puede ser todo el proceso industrial. Entonces comienzan también, por ejemplo, hoy en día a través de lo que sucedió con la pandemia, se decretaron que podíamos contar con personal fuera de zona franca laborando en teletrabajo. Eso es totalmente respaldado y fue una decisión, obviamente, para tratar de poder seguir con la dinámica económica, poder tener el personal fuera de zona franca. Los productos que se hacen en zona franca cuentan con reconocimiento de producto nacional si cumplen con los requisitos que para ello esté establecido. Se pueden generar destrucciones para los productos que tengan grave estado de deterioro, ¿sí? De mérito total o daño absoluto. Eso tiene un procedimiento entre el usuario operador y entre la autoridad competente. El flujo de caja, como ya lo vimos en el ejercicio a los que son financieros, si hay financieros acá, han podido analizar cómo se van generando esos beneficios en el flujo de caja, que incluso es un flujo de caja que no solamente beneficia al usuario, sino que también a través de la prestación de servicios puede verse reflejado en las compañías en Colombia. Uno dice, pero ¿cómo puede pasar esto? Pues resulta que como yo tengo la calidad de industrial de servicios, yo decido prestarle servicio a las compañías que están en Colombia y sus mercancías que anteriormente traían importadas directamente hacia ellos, ya no las traen importadas, sino que se introducen a la zona franca. Entonces, desde zona franca yo vengo, le voy prestando los servicios y se van nacionalizando en la medida que se va sacando la mercancía al territorio nacional. Ahí hay una dinámica bastante importante. La permanencia de las mercancías en zona franca es de carácter indefinido, no tenemos unos términos de permanencia. Porque sea extranjera no quiere decir que yo tenga que coger y sacarla de zona franca a los 2, 3 meses. No, señores, eso no sucede en el ejercicio de zona franca y podemos estar calificados en una o en más zonas francas. Entonces yo tengo que mi proyecto ha sido suficientemente exitoso en zona franca La Cayena, pero también hay una zona franca al interior del país en el cual me puedo calificar con la misma calidad de usuario industrial. Me puedo calificar también en la otra zona franca, obviamente iniciando el proceso, como lo vimos en el ejercicio, el proceso de calificación allá. Tenemos también los encadenamientos productivos. Es importantísimo el encadenamiento productivo, lo mirábamos en el ejemplo. Tengo un usuario calificado en la misma zona franca que me puede proveer las materias primas y eso sucede en la realidad, en las sinergias de negocio que se dan todos los días en la zona franca, sobre todo las permanentes, no las permanentes especiales, sino las permanentes. Vemos de que yo puedo obtener dentro de la misma zona franca el que me provee la materia prima, el que me provee los empaques y los embalajes, y eso va generando una sinergia bastante interesante dentro de la zona franca. Entonces allí encontramos beneficios que le decía conexos, porque no están tan taxativos en la norma o no son fáciles de identificar como lo hemos explicado acá. Y básicamente todo concluye en una serie de tips o recomendaciones, y es que siempre cuando vayamos a pensar en zona franca, no pensemos en un ejercicio pequeño, en un ejercicio que se va a quedar exclusivamente en hacer camisas. Vamos a mirar todas las operaciones posibles. Miremos cómo yo puedo a través de este ejercicio producir camisas para mí, producir camisas para otros, generar operaciones de logística, traer maquinarias de última tecnología, porque los ahorros son significativos, y con esas maquinarias de alta tecnología, apalancar los procesos de compañías existentes en Colombia. Tener siempre un personal capacitado. Cuando ya yo me vuelvo usuario calificado, yo necesito contar con un personal que tenga claridad del ejercicio de la zona franca. ¿Por qué? Porque es el que día a día va a estar interactuando, realizando las operaciones e incluso tomando decisiones. Decisiones que pueden ir, por ejemplo, en decir, trae la maquinaria, pero no, nacionalicémosla. ¿Por qué? Porque es que desconocía de que yo podía introducirla a la zona franca sin tener que pagar arancel o IVA. Son decisiones bastante fuertes. La competitividad operativa por parte del usuario operador es importante también. La localización, yo lo conversaba desde un principio, la experiencia del acompañamiento del usuario operador y en materia de infraestructura y seguridad. No solo es saber dónde está ubicada la zona franca, sino conocer su entorno. La infraestructura con la que cuenta la zona franca es fundamental, no quedarme sin energía a mitad de camino. La seguridad que me brinda el entorno es fundamental también, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y acá vemos también un comparativo en tarifas de renta, 33 hoy en día en Colombia, zona franca se mantiene con un 20% para los usuarios industriales, el tema de los aranceles que pueden ir desde el 5 hasta el 15, el usuario de zona franca pues no lo tiene por lo que ya explicábamos, y una serie de beneficios adicionales ya de carácter tributario. Siendo respetuoso con el tiempo, hemos finalizado este recorrido y pues
agradecerles a ustedes por la atención prestada, que espero realmente sea esta información de mucha aceptación por parte de ustedes y que ojalá les ayude y los motive a tomar decisiones enfocadas en el ejercicio de zona franca. Orlando, bueno, no, muchísimas gracias. De verdad que una información supremamente relevante para toda nuestra comunidad. Sabemos que va a ser de vital importancia y bueno, sabemos que contamos con el apoyo de Zona Franca La Cayena para todos estos espacios. Orlando y Sebastián, pues nuevamente agradecerles por brindarnos este tiempo, este espacio, y a todas las personas que se conectaron, también agradecerles por haber permanecido y por haber acompañado este gran evento. Recordarles que vamos a hacerles llegar a sus correos electrónicos la presentación y la grabación de este webinar, de esta charla, para que puedan ustedes disfrutarla más adelante. Muchísimas gracias. Alex, discúlpame que te interrumpa, Alex, qué pena. No me quisiera despedir sin antes responder un par de preguntas que creo que dejaron colgadas en el chat. Lo que pasa es que como pues yo estaba en mi explicación, no me detuve a responderlas. Entonces, claro que si me sí. regalas un minutico, acá Con tenemos todo una gusto. pregunta. Juanita Ramos, ella pregunta y dice, buenos días, excelente webinar. ¿Se puede aplicar como usuario mixto, industrial o comercial? La respuesta es no. En esa parte tú no puedes combinar la existencia, o te decides hacer industrial de bienes y servicios, que eso sí se puede, pero eres industrial básicamente, o te defines a ser comercial. Y recuerda que lo explicábamos en el ejercicio, es que el industrial cuenta con una renta diferencial, el comercial no tiene ese beneficio. Las materias primas e insumos que se venden al industrial son consideradas de exportación, el usuario comercial no cuenta con ese beneficio, pero el industrial tiene un principio de exclusividad, él se establece en zona franca como una nueva persona jurídica y debe respetar ese principio. El comercial no tiene esa limitante. Por eso es que podemos ver compañías comerciales que existen en zona franca y que también existen en Colombia, porque la calidad de usuario comercial les permite eso. En conclusión a tu pregunta, no puedes ser usuario industrial y usuario comercial a la vez. También pregunta por acá Elkin Carrasco, si se introducen así, no se pagarían impuestos ni se nacionalizaría cuando salga. Yo creo que esto lo preguntamos cuando estábamos hablando del proceso productivo. Si se introducían las materias primas del exterior, pues obviamente recordemos, no es una importación, es una introducción, por ende no se pagan los tributos allí, sino que si mi proceso productivo, el bien final lo destino al territorio nacional, ya lo explicamos en el ejercicio, toca hacer el proceso de importación basado en el bien final que se está vendiendo y retirando a Colombia. Las materias primas que se consuman en un producto para la venta TAN las debo nacionalizar. Es tu decisión, por eso hablamos de la decisión más favorable. Yo tomo la materia prima y digo, es extranjera. Entonces la meto como materia prima extranjera, mi producto queda en condición de extranjero y por ende cuando salga del territorio nacional debo nacionalizar. Pero también puedo nacionalizarla previamente como materia prima, la introduzco en mi producto terminado queda como nacional o nacionalizado, sale, pero debo presentar la declaración especial de importación. Entonces, es una decisión de análisis con números incluidos. Sí, dependiendo del tipo de partida, el ingreso de materia prima, una zona franca es libre de arancel, pero al salir el TAN depende de la partida arancelaria y tipo de industria, ya que es posible que cuenten con un arancel preferencial. Bueno, aquí yo creo que esta respuesta la podemos decir es, cuando ya yo voy a sacar las camisas al territorio nacional, recordemos que el ejercicio de importación se hace sobre el producto terminado y lo que de allí se derive. Entonces yo tendré en cuenta el arancel y el IVA que está tipificado para ese producto elaborado. Buenos días. La normativa de uso permite la ejecución e instalación de un proyecto de mezclado y ensacado de fertilizantes. Pues sí, es que básicamente cuando yo voy a definir la calidad de industrial, recordemos lo que vimos. El industrial de bienes, producción, elaboración y transformación de bienes o ensamble. Ese es el escenario. El de servicios, servicios simples, logística, manipulación, etiquetado, hasta servicios mucho más avanzados, como el de maquila, por ejemplo. Entonces, hay que mirar bien la actividad que tú vas a desarrollar para decir, tu investidura correcta debe ser esta calidad de usuario. ¿Sí? Entonces, sí tiene gran viabilidad lo que estás planteando. Dios, son muchas preguntas. ¿Qué pasaría si la puesta en marcha de un proyecto resulta otra unidad de negocio que no tuve contemplado en la cartilla de calificación? ¿Debo realizar el alcance de una nueva calificación? Ok, chévere esta pregunta, sí.
Yo me califiqué y dije, voy a producir camisas, ya estoy produciendo camisas y mi negocio es súper exitoso. Pero hoy me doy cuenta de que debo comenzar a prestar servicios de etiquetado, porque las máquinas que tengo me permiten eso. Entonces yo no lo contemplé dentro de mi calificación. Ya yo tengo mi calificación. ¿Qué debo hacer ahora? Pues adelantar un proceso ante el usuario operador de una modificación, en este caso sería una adición de actividades ante el usuario operador. Es un proceso que puede ser muy similar al existente en la calificación, y con eso entonces contempla las nuevas actividades, se actualiza y puedes avanzar con tu ejercicio. Bueno, ¿qué tipo de usuario puede calificar una empresa que realiza un proceso de mezcla a un aceite? Es decir, ingresa aceite, se le adicionan otros productos que no cambian ni modifican su subpartida. El aceite es propio de la empresa. Wow, una pregunta bastante fuerte. Bueno, acá hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y es que, si bien es cierto, mis procesos industriales, yo te podría decir, bueno, ahí sería de bienes, o puede ser de bienes y servicios, porque si es propio debería ser de bienes. Pero hay que tener muy en cuenta que efectivamente yo pueda demostrar la transformación del producto, porque mi calidad es esa. Industriales para producir o elaborar bienes. Entonces yo debo poder demostrar que todo eso que yo estoy haciendo, obtengo un bien final definitivamente a través de un proceso industrial, un proceso productivo. Esa es la recomendación que se puede hacer en estos casos. Si es muy complicado entonces de demostrar, entonces lo que podríamos hacer es, a través de la calidad de servicios, prestar el servicio enfocado en ese tipo de actividades. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Si la partida final no paga arancel, debo hacer importación también con DIN especial. Si la partida final no paga arancel, debo hacer declaración especial. Bueno, acá para poder responder esa pregunta es importante. Reiteramos, si yo tengo un componente extranjero en mi camisa, la importación debe realizarse, indistintamente de que no pague arancel. La declaración especial es cuando todos los componentes utilizados son nacionales o nacionalizados. Y lo que permite la norma es que si el producto terminado es exento o excluido, no presenta declaración especial. Pero es muy importante diferenciar en qué escenario estoy. Bueno, yo creo que ya están todas las preguntas que vi en el chat. Entonces, si ya alguno se me quedó por fuera, ofrezco disculpas, pero creo que ya todas están agotadas. Bueno, no, Orlando, nuevamente pues agradecerte el espacio, y Sebastián nuevamente a Zona Franca La Cayena. Gracias por habernos brindado esta charla, y nuevamente pues agradecerle a todos los asistentes. Les haremos llegar la presentación y la grabación de este webinar para que lo puedan disfrutar. Gracias nuevamente. Recuerden que somos la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham. Síganos en nuestras redes y muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Estén muy bien. Gracias a todos por conectarse. Estamos pendientes de cualquier solicitud que tengan, con mucho gusto. Muchísimas gracias.